la emisora que conecta desde la fe. Sean bienvenidos a una emisión más de nuestro noticiero, God's News. El noticiero que no trae noticias comunes, sino aquellas que nos recuerdan las señales que debemos advertir para estar listos para el momento en que nuestro Señor Jesús venga en las nubes por quienes hemos creído en Él. Recordando la alerta del apóstol Mateo cuando dice: así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Estamos listos para conectar las noticias desde la fe, así que comenzamos. Sin más preámbulos, vamos directamente a las noticias. Iniciamos con mi compañero Jonathan, que nos trae novedades desde el mundo tecnológico, científico y de la salud. Jonathan, ¿qué nos traes el día de hoy? Buenas tardes, Cristina y teleamigos. Tengo información relevante desde el mundo científico y tecnológico. El conocimiento nunca había crecido tanto. La Biblia ya lo anunciaba en Daniel 12:4, la ciencia se aumentará. Y nunca como en nuestra época. Esta profecía ha sido tan relevante, día a día la ciencia avanza y la tecnología pasa de ser novedosa a ser obsoleta de un día para otro. Science Daily informa que la NASA inicia una nueva fase de exploración espacial y ha estado enviando misiones científicas tripuladas, probando nuevas aeronaves y tecnologías, impulsando planes para la Luna, Marte y más allá. La nueva nave Artemis II se dispone a enviar astronautas alrededor de la Luna por primera vez desde hace 50 años, sentando bases no solo para el regreso de los astronautas a la superficie lunar, sino para establecer una presencia humana sostenida en el espacio profundo. ¡Wow! La humanidad en la intención de la conquista del espacio exterior, y sin duda, estas potentes tecnologías impactarán también en el ámbito terrestre, ¿no crees, John? Sin duda, Cristina, la tecnología energética que impulsa los cohetes de las naves espaciales se utiliza para impulsar la industria armamentista, así que por supuesto que nos afecta aquí en la Tierra. Otro aspecto tecnológico que sin duda nos afecta globalmente en aspectos más terrestres es la inteligencia artificial, que no solo escribe para que los estudiantes hagan trampa para hacer sus tareas, sino que en realidad es una tecnología que puede implementar no solo colaboración científica y económica, sino un control global que ya se está probando en diferentes países. China, por ejemplo, ha iniciado un plan quinquenal que exige inteligencia artificial en toda su economía y avances tecnológicos, estableciendo una política agresiva para impulsar el desarrollo de la computación cuántica y los robots humanoides. Y ya sabemos que el gobierno chino mantiene control de su población mediante las restricciones para el uso de dinero en efectivo y registros electrónicos controlados por inteligencia artificial para conocer su ubicación, dirección, movimientos financieros y actividad en redes siguiendo su huella electrónica. Aunque el gobierno chino se promociona mundialmente con la propaganda de la erradicación de la pobreza, medios internacionales han dado a conocer que las ciudades chinas purgan a su población pobre y que hoy en día hay una nueva clase de pobres, personas que caen en desgracia por su inhabilitación digital debido a sanciones que el gobierno impone por comentarios opositores al régimen. Y ya que al desaparecer o inhabilitarse sus identificaciones digitales, estas personas no tienen derecho a trabajar, de no tener una vivienda, servicios de salud o educación. Cada vez está quedando más claro cómo será el control de la población mundial durante el desarrollo de la gran tribulación. Debemos entender que estas tecnologías apuntan a cumplir las profecías apocalípticas sin lugar a dudas. Y eso no es todo, Cristina. Tengo también noticias en el ámbito médico. En el ámbito de la salud, nuevas enfermedades y brotes aparecen en diferentes lugares. Jesús lo dijo en Lucas 21:11, habrá pestilencias. La agencia médica News Today ha informado que India reportó 2 casos del virus Nipah en la zona de la Bengala Occidental. Según los últimos informes, uno de los pacientes muestra signos de mejoría, mientras que el otro recibe cuidados intensivos debido a su estado de gravedad. Este virus zoonotico tiene una tasa de mortalidad entre el 75 y el 90%, lo que genera preocupación entre los profesionales de la salud, incluso con un número tan reducido de casos reportados. A nivel nacional, no solo preocupan los nuevos virus, sino también los que se creían erradicados, como el sarampión, que ha vuelto a presentar afectados e incluso víctimas mortales en nuestro país en los últimos meses. Así que las pestes mencionadas en los evangelios realmente comienzan a ser principios de dolores. Hasta aquí mi sección, Cristina. Bendiciones. Muchas gracias, John, por la valiosa información que compartes. Estas noticias nos llaman a confiar en Dios. Seguimos pendientes.
Ahora veamos qué noticias tenemos en la sección de nuestro meteorólogo Pablo, que nos recuerda los eventos climáticos y geológicos más relevantes. Adelante, Pablo. Hola Cristina, buenas tardes para ti y toda nuestra teleaudiencia. En noticias de clima, huracanes, sequías e incendios nos recuerdan que la creación gime. Como dice Romanos 8:22, la tierra espera redención. La temporada de huracanes de 2025 fue larga y varios casos devastadora. En el mes de octubre, el huracán Melissa afectó Cuba, Haití, Bahamas y Bermudas y República Dominicana, pero causó impactos sumamente severos en Jamaica, que llegó a la isla como un huracán de categoría 5 con vientos de hasta 300 km por hora, dejando muchas familias sin hogar y grandes afectaciones a su infraestructura, dejando a 4.8 millones de toneladas de escombros y toda su economía por reconstruir, ya que mayoritariamente se basaba en turismo. La temporada de huracanes de 2025 duró 183 días, inició el 1 de junio y terminó el 30 de noviembre. Se espera que este 2026 inicie el 15 de mayo y termine el 30 de noviembre, por lo que duraría 199 días en total. Por otro lado, la estación invernal que está terminando en el hemisferio norte nos trajo algunos eventos de consideración. Por ejemplo, tuvimos una tormenta invernal inusual que afectó a diversos estados de nuestros vecinos del norte durante los meses de enero y febrero, causando cierres aeroportuarios que afectaron a miles de pasajeros. La enorme tormenta abarcó 2.900 kilómetros ininterrumpidos, desde Arizona hasta la costa este. La acumulación total de nieve alcanzó en las zonas más afectadas el metro de altura. Esto se sumó a la falta de energía eléctrica que afectó a más de 1 millón de personas. Esto de la fría causó un invierno extremo en todo el mundo, nevadas en Rusia, Japón y hasta Teotihuacán. Los efectos de la ola de frío generaron retrasos en el peor de los casos muertes. En enero y en febrero de 2026, frentes árticos extremos y congelación instantánea, flash freeze, en Estados Unidos, provocaron la muerte de fauna silvestre incluyendo ciervos y aves, impactando a las redes sociales con imágenes de animales congelados en el entorno. En Florida, iguanas entraron en letargo y cayeron congeladas. ¿Qué imágenes tan impactantes, Pablo? Así es, Cristina, tan impactantes como las imágenes que recogieron todo el mundo por las afectaciones de sismos en diferentes regiones. Te tengo un resumen de los eventos geológicos más relevantes por magnitud, daños causados y decesos estimados en 2025, lo que va de este año. En enero de 2025, en China, un sismo de magnitud de 7.1 provocó derrumbes colosales estructurales y daños severos en viviendas tradicionales. Se estimaron entre 120 y 400 de decesos. En marzo, un sismo de magnitud de 7.7 afectó a Birmania. El sismo tuvo un comportamiento similar a la falla de San Andrés, California. Este terremoto fue el más mortífero de 2025. Provocó una catástrofe humanitaria con miles de víctimas mortales. Se estimaron 5.400 personas muertas. En junio, el temblor afectó el territorio ruso, que fue el sismo más fuerte del año, con una magnitud de 8.8. Para dimensionar este evento, no se había registrado un sismo de magnitud igual o superior desde el terremoto de 2010 en Chile, que su magnitud fue de 8.8, y el de Japón de 2011, que su magnitud fue de 9. Esto coloca el evento de Kamchatka entre los terremotos más grandes registrados del nivel mundial del siglo XXI. Sin embargo, no hubo grandes daños, y solo hubo registrado un fallecimiento indirecto. En agosto, Afganistán vivió un temblor de magnitud de 6. En contraste del ruso, este terremoto fue en menor magnitud. Se convirtió en uno de los más mortíferos del año, debido a la alta concentración de viviendas construidas con materiales frágiles. 2 meses más tarde, en noviembre, el país fue azotado por un nuevo temblor, un sismo de magnitud de 6.2, que también dejó decesos estimados más de 2.200 personas. En octubre, un sismo de magnitud de 7.4 ocurrió en Filipinas. Debido a la localización costera, se emitió una alerta de tsunami y se registraron variedades de nivel mundial, más sin efectos destruidos mayores. Sin embargo, el sismo dejó claro que Filipinas enfrenta un riesgo sísmico de tsunami permanente. Para terminar el año, en diciembre, Japón vivió un sismo de magnitud entre 7.5 y 7.6. Se activaron las alertas de tsunami de manera inmediata. En diversas regiones del litoral japonés se registraron variaciones del nivel del mar y olas menores sin que se reportaran impactos estructurales. En términos de impacto humano, el evento provocó pocos daños y no se reportaron decesos.
En lo que va de este 2026 se han registrado 20 sismos de magnitud relevantes, incluyendo 4 ocurridos en el territorio mexicano. Confiamos en que Dios tiene todo en sus manos. Estemos alerta porque la Tierra anuncia tiempos de acerca. Siempre alertas, Pablo. Muchas gracias por tu información. En otras noticias, durante 2025 y los primeros meses de este año, se incrementaron las tensiones nacionales e internacionales, creando nuevos conflictos y guerras y alimentando los ya existentes. La guerra entre Rusia y Ucrania continúa causando muchas bajas civiles y afectando la economía de la zona. Según datos proporcionados por CNN, la guerra de Ucrania ha dejado cerca de 2 millones de bajas militares totales entre ambos bandos. Estas cifras son estimaciones de organismos internacionales y gobiernos occidentales, ya que Rusia y Ucrania rara vez publican sus propias pérdidas totales y a menudo subestiman las de sus propias tropas. En cuanto a las bajas civiles, la ONU ha verificado 15.000 civiles fallecidos y más de 29.000 heridos en Ucrania desde el inicio de la invasión rusa en 2022. El impacto de la guerra ha causado que más del 10% del total de las viviendas en Ucrania han sido dañadas o destruidas. Las cifras de bajas civiles suelen ser difíciles de verificar en el tiempo real, especialmente en zonas de ocupación activa. Enero trajo consigo la captura de Nicolás Maduro por parte del gobierno de Estados Unidos, que realiza una intervención político-militar en Venezuela, causando reacciones polarizadas entre los países que tienen uno y otro bando. Actualmente, las condiciones sociopolíticas en Venezuela comienzan a generar cambios esperanzadores para su población, pero por otro lado, la intervención norteamericana causa preocupación en ámbitos geopolíticos y económicos. Estados Unidos también ha incursionado recientemente en Irán, generando una serie de alianzas para enfrentar los ataques militares de la nación persa a otros países de la región, incluyendo Israel, Turquía y Dubái, entre otros, por lo que el conflicto militar se ha extendido más allá de las fronteras intervenidas. Otros estados permanecen en alerta debido a la política intervencionista radical que impulsa a la actual administración en los Estados Unidos de América y comienzan a generar polarización de opiniones entre las naciones, por lo que el resto del mundo observa el desarrollo de este conflicto que podría derivar en una situación global. Más allá de los conflictos reales, los rumores bélicos internacionales, países como el nuestro continúan padeciendo violencia y enfrentamientos internos a causa de actividades ilícitas como el narcotráfico, que generan nuevas ramas criminales que recurren a acciones intimidatorias y de terrorismo que afectan a la población y el Estado de Derecho. A finales del pasado mes de febrero, vimos en nuestro país una respuesta brutal de las organizaciones criminales por el operativo que culminó en la muerte del cártel de Jalisco Nueva Generación. En todo el país se han generado cuestionamientos internos e internacionales sobre la capacidad y la complicidad del gobierno en las operaciones del crimen organizado. Pero queridos teleaudientes, aunque el mundo, guerras y rumores de guerra suenan los titulares, Mateo 24:6 nos recuerda que no nos turbemos porque Cristo es nuestra paz. Ahora tomemos un momento para ir a la sección infantil que hemos preparado para los televidentes más pequeños. Mi cabeza. Hola Yari, ¿qué te pasa? Ay, Tina, es que veo todas esas noticias y no entiendo nada. Según dicen que todo esto tiene que ver con Jesús. Pero, ¿por qué? ¿Qué no has puesto atención en los devocionales? La verdad, siempre me quedo dormido. Ay, no tiene remedio. Mira, ¿te acuerdas lo que vino a hacer Jesús? ¿El hijo de mi tía Juanita? ¡El de la Biblia! ¡Ah! Murió por nosotros, ¿no? Exacto. Dio su vida en la cruz para salvarnos de nuestro pecado. ¡Ah! ¿A poco nos está amenazando un pescado? ¡Pecado, Yari! ¿No sabes lo que es el pecado?
que muchas pecas? Ay, no. Pecado es la desobediencia a Dios. Hacer cosas malas, pues. Ah, sí, ya me acordé. Como cuando mentí sobre mis calificaciones y me dijeron que eso no le gustaba a Dios. Así es. Por eso Jesús vino a salvarnos. Porque nuestro pecado nos impide acercarnos a Dios. ¡Viva Pero los Cristo que creemos Rey! en Jesús somos limpiados y hechos hijos suyos. ¿Y qué tiene que ver eso con los desastres y todo eso? Ah, es que después de morir, Jesús resucitó al tercer día. Y poco después se fue al cielo. Pero dijo que volvería un día por todos nosotros para vivir en el paraíso. Y también dijo que cuando se acerque el día que venga, iban a pasar todas estas cosas. Chale, pues hay que aprender de todo eso, ¿no? Pues sí, por eso escuelas como CAT son tan necesarias hoy en día. Son luz entre la oscuridad. Ah, y también hay que prestar atención, ¿eh? Sí, ¿verdad? Y tú que estás escuchando esto, también puedes ser un hijo de Dios. Dios te está esperando. Muy importante siempre estar interesados en conocer a Dios y prepararnos para lo que Él ha prometido. Y por eso, y porque no todas las señales del regreso de nuestro Señor es malo. Vamos a nuestro compañero Yaret, quien nos trae noticias sobre el esparcimiento global de las buenas nuevas de salvación. Buenas tardes para todo nuestro auditorio. Tiene razón Cristina. Traigo buenas noticias. El Evangelio sigue avanzando y hay nuevas traducciones de la Biblia y nuevas ediciones evangélicas en lugares lejanos, que cumplen lo que se profetizó en Mateo 24:14. Será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo. La traducción de la Biblia está viviendo un momento histórico y acelerado gracias a la tecnología. También existe actualmente un enfoque creciente en la accesibilidad lingüística, particularmente en idiomas indígenas y comunidades sordas. Según informes de United Bible Society, a principios de 2023 la Biblia ya estaba disponible en 733 idiomas, impactando a 5.900 millones de personas. Pero durante el periodo de 2024 a 2025, más de 100 idiomas recibieron nuevas traducciones, lo que representa un avance sin precedentes en la disponibilidad de las escrituras. Organizaciones como Wycliffe anunciaron la combinación de 118 nuevas traducciones en el último año. Hoy en día se está utilizando herramientas de IA como el programa Recrum para acelerar la traducción, especialmente en la corrección y comparación de manuscritos antiguos, lo que permite a los traductores humanos trabajar con mayor rapidez y precisión. También se reportan avances significativos en la traducción de lenguas indígenas en Latinoamérica, incluyendo México y Colombia, donde se han completado nuevas versiones para comunidades locales. ¡Qué buenas noticias, Yaret! El reino de los cielos sigue prosperando a pesar de todo, y los cristianos seguimos empeñados en cumplir la gran comisión. Muy cierto, Cristina. Muchos redimidos aprovechan sus actividades profesionales para anunciar a Cristo desde plataformas públicas. Muchos deportistas, artistas y personalidades famosas utilizan su influencia pública para compartir su fe cristiana y difundir el Evangelio a través de redes sociales, entrevistas, fundaciones y sus propios actos. Kaká, exjugador brasileño del Real Madrid, afirmaba en entrevistas que su talento era un obsequio divino y celebraba sus goles mostrando un mensaje cristiano que decía I belong to Jesus. Otro jugador de apellido Falcao declaró en múltiples ocasiones que su fe le había ayudado a sanar varias lesiones. Keylor Navas, el arquero costarricense, a menudo comparte sus redes sociales y testimonios, atribuyendo su éxito a Jesús. En el fútbol mexicano, Ramón Juárez, jugador del Club América, declaró en una entrevista tras anotar un espectacular gol: muy contento por el gol. Le quiero dar gloria a Dios, simplemente porque creo que Él me pone a jugar fútbol para glorificarlo. Esa es mi misión. Steven Curry, jugador profesional de básquetbol de la NBA, es famoso por utilizar sus plataformas para dar testimonios de su fe en Jesús, a menudo llevando versículos bíblicos en su zapatilla, atribuyendo sus logros a Dios. Tim Tebow, jugador de la Liga de Béisbol y de Fútbol Americano, la NFL, es conocido por su expresiva fe en el campo, lo que le dio lugar al fenómeno Tebow, arrodillándose a orar, convirtiéndose en uno de los atletas más reconocidos. Artistas y cantantes también aprovechan sus plataformas para anunciar a Cristo. El cantante Farruko, tras su conversión al cristianismo en 2022, ha utilizado sus plataformas para predicar y compartir su nueva vida en Cristo.
Héctor Delgado, el padre, ex reggaetonero, abandonó la música secular para convertirse en pastor y dedicarse a la evangelización. El famoso cantante Justin Bieber ha hablado abiertamente sobre su relación con Dios y cómo la fe cristiana le ha ayudado en su vida personal y profesional. Denzel Washington, muy famoso actor, ha expresado en múltiples ocasiones la importancia de Dios en su vida y el deber de servir, citando a menudo la Biblia. Chris Pratt, también actor, a menudo menciona a Dios en sus discursos de aceptación y entrevistas. Algunos de estos personajes provienen de diversas denominaciones cristianas, pero comparten el propósito de su visibilidad para dar a conocer su fe. Hasta aquí la información, Cristina. Muchas gracias, Jared. Al mismo tiempo que el Evangelio crece y se difunde, la oposición lo hace también en diferentes ámbitos de acción, generando persecución de los creyentes con acciones restrictivas, intolerantes o francamente violentas en diferentes partes del mundo. Juan 15:20 nos recuerda: si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Nuestro equipo de reporteros ha realizado trabajos de cobertura internacional y nacional para informar sobre estos hechos, que forman parte de la actividad de muchos hermanos cristianos. Primero vamos al reportaje que nuestro compañero Jared realizó en África. Buenas tardes a todos en México. Me encuentro en la República de Uganda, donde lamentablemente tengo que informar la muerte de un maestro cristiano, que fue asesinado por sus propios hermanos de sangre. Wanjala Hamidu, de 32 años, fue asesinado por no renunciar a su fe en Jesús. Este hombre era maestro en la escuela islámica Eswidik. Aceptó a Cristo en un evento evangelístico hace unos meses. Uno de sus hermanos informó a la familia y al director de la escuela, quien inició trámites para despedirlo. El día de los hechos, 4 de sus hermanos se fueron a la escuela y se lo llevaron por la fuerza a Hamidu, quien se negó a rechazar su fe, por lo que la confrontación se volvió más violenta. Uno de ellos lo abofeteó, los otros buscaron un palo para golpearlo, siguiendo lo prescrito por el Islam para quienes renuncian a su fe. Después de matar a su hermano, los sospechosos se dieron a la fuga, y hasta ahora no hay detenidos por este crimen. Los vecinos dijeron que se escucharon un grito muy fuerte y otros gritos de ayuda. Por eso, muchos fueron hasta el lugar del incidente, pero nadie se atrevió a intervenir. Aquí tenemos un testigo que puede narrarnos lo que vio ese día. Cuando llegamos, Hamidu ya estaba en el suelo abrazado fuertemente por sus 3 hermanos, ya cubiertos por sus sangres. Mientras ellos le gritaban: infiel, es una vergüenza para nuestra familia. La madre de Hamidu estaba cerca pidiendo ayudas, pero nadie se atrevió a desafiar a los musulmanes y también a la administración radical de la Sharia. Este crimen se sube al del evangelista Emmanuel Dikusoka, quien fue ultimado por la conversión de 18 musulmanes a causa de su predicación. Y también hay que recordar a la familia del pastor Were Mukisa, quien con su esposa, Anet Namugaya, y sus 2 pequeñas hijas murieron en un incendio. Se sospecha causado por musulmanes radicales, ya que estos habían amenazado al pastor repetidamente para que dejara de predicar. Los sospechosos también se dieron a la fuga, y en este caso tampoco hay detenidos. Todos estos incidentes son parte de una ola de persecución de cristianos en Uganda, documentada por la agencia Morning Star News. Aunque la Constitución de Uganda garantiza la libertad religiosa, la hostilidad hacia la conversión al cristianismo es evidente, principalmente en algunas zonas predominantemente musulmanas del país. Cristina, vivimos en el siglo XXI, pero la persecución es una realidad en muchos lugares del planeta. Sabemos que el enemigo de nuestras almas quiere destruirnos. Por eso debemos orar y mantener nuestra fe a pesar de todo. Oremos por los perseguidos en el mundo, para que Dios les dé fuerzas y también les dé fe. Bendiciones, nos escuchamos la próxima semana. Así las condiciones de nuestros hermanos en Cristo en los países musulmanes. Y sin embargo, las conversiones continúan, incluso gracias a aquellos que, siendo mártires de la fe, dejaron un testimonio fiel de que vivir en Cristo y el morir es ganancia. Ahora veamos la cobertura de nuestro compañero Pablo en Londres, Inglaterra. Les saludo desde la capital del Reino Unido, donde nos hemos estado informando semanas atrás sobre la promulgación de la ley de abortos en Escocia. Esta legislación establece un perímetro de 200 metros alrededor de las clínicas de aborto en el país, restringiendo cualquier actividad que pueda interpretarse como acoso, molestia o perturbación para el personal y los pacientes de las clínicas. Las directrices publicadas por el gobierno escocés para acompañar el cambio de la ley enumeran la predicción religiosa y las vigilias silenciosas, que se refieren a orar en silencio en las inmediaciones de las clínicas. Sin embargo, lo que ha sorprendido a muchos
es que la restricción podría aplicarse incluso a actividades realizadas dentro de hogares, lo cual resulta verdaderamente insólito. La ley ha provocado alarmar y advertir las acciones realizadas en casa, como orar o mostrar un versículo bíblico en la ventana. Podría ser considerada ilegal si son visibles o audibles desde una clínica de aborto cercana. Esto es inconcebible, porque lo que antes parecía estar limitado a espacios públicos, ahora puede afectar incluso a la privacidad del hogar. Esta legislación de la zona de amortiguación podría usarse como para controlar y regular la actividad religiosa en la propiedad privada. Las posibilidades de ser multados simplemente por orar en el jardín o en una sala visible desde la calle es un claro ejemplo de cómo la legislación invade la libertad de expresión y religiosa, ya que para los cristianos la oración es un acto esencial y sagrado, un pilar de la vida espiritual. La oración es una forma legítima y pacífica de vivir convicciones religiosas. Esta ley parece tratar como la oración como una amenaza potencial, lo que ha generado un temor de que se siente como un precedente peligroso para futuras restricciones a la libertad religiosa. Escocia tiene una rica historia de fe cristiana, y esta legislación parece ir en contra de esos valores históricos. La posibilidad de ser penalizado por expresar convicciones de fe privados crea una atmósfera control estatal sobre la vida espiritual de las personas. Limita la capacidad de orar, incluso en el hogar. Es una amenaza directa a la libertad religiosa, que es un derecho fundamental de cualquier sociedad democrática. A todos los vecinos le han sido enviada una carta de parte del gobierno a los residentes de la zona de acceso segura de Edimburgo. Dice lo siguiente: sin embargo, las actividades que se realicen dentro de un lugar privado, como una casa, dentro del área comprendida entre las instalaciones protegidas y el límite de una zona, podría ser un delito si se puede verse o oírse dentro de la zona y se realiza de una manera intencional o imprudente. Les comparto la reacción de un vecino que recibió esta carta. No puedo creer esto. Como cristiano, oro todo el tiempo. Pensar que ahora puede ser un delito penal, incluso en las inmediaciones de mi propia casa, es realmente increíble. Y las multas son estratosféricas y pueden imponerse tan solo por el dicho de algún afectado. El diario The Telegraph señaló que las infracciones menos graves que violen la ley podrían resultarse en multas hasta 10.000 euros, aproximadamente $13.000 estadounidenses. Y las infracciones más graves incluso podría ser una multa ilimitada, aunque no sabemos claramente cuál sería la escala para estimar una falta grave o no grave. Según la misma publicación, Inglaterra y Gales promulgan una legislación similar en los siguientes meses. Estas nuevas reglas hacen recordar los tiempos de Daniel, cuando también tuvo que enfrentar a la prohibición de orar. Parecía muy lejano ese tiempo y al parecer es terriblemente actual. Vienen tiempos que muchos cristianos tenemos que enfrentar estas restricciones gubernamentales. Es importante que podamos seguir siendo fieles, nutriéndonos con la palabra de Dios, orando a pesar de todo para poder mantenernos en pie y cumplir nuestro llamado en esta tierra. Que Dios nos guarde hasta su venida en fidelidad. Hasta la próxima semana, compañeros. Importante entender que los votos que damos a partidos que abiertamente están en contra de nuestras convicciones como cristianos en temas como el aborto, la ideología de género y la familia, y dejar a Dios sobre nuestras vidas, al llegar al poder harán su tarea de oponerse al cristianismo para imponer sus ideales a todos. Reflexionemos. También tenemos cobertura nacional realizada por nuestro reportero Jonathan desde Oaxaca, donde lamentablemente hay hermanos que sufren intolerancia religiosa. También tengo noticias del ámbito nacional. Me encuentro en la Sierra Chinanteca de Oaxaca, donde un grupo de familias cristianas tuvo que ir por amenazas a causa de su fe. En la localidad de Cerro Cajón del municipio de San Juan La Lana en Oaxaca, este grupo de cristianos ha sufrido violación a sus derechos humanos, agresiones físicas, despojo, robo, destrucción de viviendas, cultivos y quema de templos. El conflicto en esta comunidad inició en noviembre de 2023, cuando católicos de la comunidad El Arenal empezaron a violentar a quienes no profesan la misma religión. Incluso, 3 pastores fueron golpeados, los desnudaron haciendo una humillación pública y los encarcelaron solo por predicar la fe. Les comparto el testimonio de Moisés Sarmiento, que es pastor en una comunidad vecina. Nos presentamos ante las autoridades de la comunidad y pues nos dijeron que encarcelaron a los hermanos porque no eran católicos y porque nunca renunciaron a su fe. En diciembre de 2023, los caminos de la comunidad fueron cerrados por retenes para dejar incomunicada a la población de los cristianos evangélicos.
Además, nadie les vendía ni compraba productos, y les destruyeron algunos cultivos o les requisaron sus tierras. Finalmente, en estos últimos meses, fueron expulsados sin permitirles llevarse nada, excepto lo que traían puesto, y 3 mujeres, una de ellas de 82 años, fueron retenidas y abandonadas. Aquí el testimonio de Maximina, una de las afectadas. Pues estaba en la carretera con mi suegra y mi hija, como a las 12 o 1, y a esa hora nos metieron en un coche y nos tiraron en una división del camino. Y pues ya nos fuimos a la casa. Como a las 7, entraron muchos, por un lado los hombres y por otro las mujeres. Y entraron y nos robaron todo lo que teníamos. Y nos quitaron todo lo que teníamos en la casa. Los muebles, todo. Los hermanos afirman que después de ser liberados los condicionan a firmar un documento donde se comprometen a irse de la población. Es sorprendente que la Secretaría de Gobernación minimice estas acciones de vandalismo, violencia y discriminación. Intentamos contactar a las autoridades eclesiásticas de la Iglesia Católica en Oaxaca, pero no hemos obtenido ninguna respuesta. Y en cuanto a la Secretaría de Gobernación, no se ha tenido una intervención directa ni para restablecer el orden ni para regresar las tierras a los despojados. Tampoco los han reubicado, así que permanecen bajo el cobijo de los hermanos en otras comunidades. Tenemos conocimiento que estos actos discriminatorios y de persecución religiosa se registran en otras comunidades de zonas indígenas en otras partes del país, como en la zona huasteca, y la respuesta de las autoridades sigue siendo tibia o inexistente. Oremos por nuestros hermanos que sufren estos actos, y apoyemos la denuncia de estas acciones para hacer evidentes estos delitos. Hasta aquí mi reporte. Buenas tardes. Estimada audiencia de God News, hay lugares en el mundo, incluso dentro de nuestro país, donde no se trata de decidir en qué horario de culto asistimos a la iglesia, si nos gusta la prédica del pastor o en qué iglesia está mejor la alabanza. Muchos cristianos como nosotros en otras partes del mundo tienen que decidir si negar a Jesús o dar la vida por él. La pregunta es, ¿cuál será nuestra decisión llegado el momento? Las señales son evidentes, auténticas, actuales, y nos muestran que el regreso de Cristo está cerca, como dice Apocalipsis 22:20. Sí, vengo pronto. La mejor noticia es que Jesús volverá. Vivamos preparados con fe y esperanza. Hemos llegado al final de God News. Soy Eric Cortés. Soy Pablo Enríquez, ahora usted está bien informado. Hemos conectado las noticias de la fe y es hora de despedirnos. Soy Jonathan Cortés. Y yo soy Cristina López. No olvides sintonizarnos en la próxima emisión de God News en Conecta Dios. La emisora que conecta desde la fe.